Bendiciones, amado pueblo del Señor. En esta tarde quiero traer una meditación de la palabra de Dios. Siguen pasando los días, las horas, las noticias, las tenemos en café, almuerzo y merienda. Y muchas veces, si nos desconectamos de esa fuente de poder que es Dios, su palabra, su Espíritu Santo, muchas veces podemos llegar nosotros a ser sacudidos e incluso hasta que vengan cosas a nuestra mente como la duda, incertidumbre, como que vivimos al azar, estamos desamparados y todo eso. Por eso en esta hora he sentido en mi corazón, Dios puso en mi corazón esta palabra que la quiero leer y luego de eso meditar juntamente con ustedes con respecto a lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo del 3 al 7. Dice así la palabra del Señor, y la Reina Valera eh, tiene un subtítulo que dice Una esperanza viva. Yo quiero que abra su corazón y deje que el Espíritu Santo en este momento donde usted está dándose la oportunidad de escuchar esta breve reflexión, usted permita que el Espíritu Santo tome esta palabra y penetre su corazón, suba a su mente y le dé el entendimiento y sea fortalecido. Por más que oiga noticias, por más que la llamen y le digan esto y este otro, usted crea firmemente que usted volvió a nacer, que usted fue llamado para concluir un propósito en Dios. Dice así la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Su grande misericordia nos hizo renacer. Su voluntad, su amor, su beneplácito. Para una esperanza viva. Dios no nos llamó para que estemos a la expectativa de malas noticias. O no nos llamó para una esperanza de pronto sin ningún propósito, sino una esperanza viva. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que esto fue declarado por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El fundamento de toda esta esperanza es que Jesucristo resucitó de los muertos. Y dice, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, dice el apóstol Pedro a los escritores, a los que escuchan sus escritos, sus cartas, pero podemos decir para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire, Dios nos guarda con su poder, mediante el acto de nosotros creer en Él, confiar en Él. Por eso el enemigo siempre se encargará de usar nuestra mente para hacernos dudar, porque las promesas de Dios son en Él sí y amén. Y tiene un objetivo esto, dice, para alcanzar la salvación. Dios no nos ha llamado para dejarnos a medio daño y que usted no llegue a la culminación del propósito de Dios. Esta salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis. Dios quiere que nosotros, escuchando estas promesas, escuchando cómo Dios ha planificado todo, ha desarrollado todo este plan, todo este propósito, nosotros nos alegremos a pesar de malas noticias que oigamos,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos, dice, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, escuche esto, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe tiene más valor que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Qué interesante, como le digo, en este momento es que usted preste atención a lo que el fundamento que nos da la palabra del Señor. Por eso yo he sacado algunos puntos que quiero comentar con usted, reflexionar. Lo que el apóstol Pedro nos da a entender en estos 5 versículos es que lo que resaltará en ese gran día, ¿cuál gran día? Cuando Cristo aparezca, es nuestra fe. Me acordaba mientras hacía estos escritos de las palabras que le dijo el apóstol Pedro a Timoteo en 2 Timoteo 4:7, cuando estaba próximo a partir de este mundo, de dejar este cuerpo. Él le dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe tiene que ver con lo que él había desarrollado en su vida con respecto a creer en él, en confiar en él. Entonces, el versículo 7 de lo que acabamos de leer en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: la prueba demuestra la autenticidad de la fe. Por eso la prueba no viene como una eventualidad en nuestra vida, no viene como algo fortuito en nuestra vida. La prueba hace su trabajo en nuestra vida, que lo vamos a ver. Entonces, la prueba lo que hace es comprobar la autenticidad de esa fe, el grado de esa fe en cada uno de nosotros. Yo quiero hacerlo reflexionar que en estos momentos de prueba, llamémosle crisis, aflicción, o como lo estamos viviendo, este encierro, donde se vienen a la mente todos esos pensamientos que se derivan de la crisis, de la aflicción y del encierro, se vienen pensamientos de desesperación, pensamientos de angustia, pensamientos de temores. Y ahora, después que pase esto, que cuándo pasará, vendrá lo próximo, porque ya están los pronósticos, que después de esto se viene otra crisis, se viene otra crisis. Déjenme decirle que eso no es algo nuevo, porque Jesús dijo que cuando estas cosas se manifiesten, debemos erguir nuestra cabeza, dice, o sea, ponernos firmes, porque el fin para lo cual Él nos llamó entra en ese proceso. O sea, usted no fue llamado, no ha sido introducido en la salvación, en el reino, como para que Dios le haya dicho: ahí ve, acomódate por un ladito. Usted es parte de ese propósito y ese plan de Dios para con su pueblo. Y esa debe ser su seguridad, mi seguridad. Entonces, vamos a ver el asunto de la prueba. Como dije, no es una eventualidad en nuestras vidas. Por una parte,
La prueba demuestra hasta qué grado usted y yo confiamos en Él, como decía, en todo lo que Él ha dicho a través de su palabra, en todo lo que Él ha prometido. Si verdaderamente creemos en lo que Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de todos los tiempos, no solamente cuando nos manda a evangelizar, sino cada día de nuestras vidas, no solamente en los momentos de bendición, sino en este momento, que tal vez pueden ser de incertidumbre, pero hay algo cierto, que Dios está con nosotros y que Él tiene el control. Por otra parte, mi hermano y mi hermana que me está escuchando, la prueba saca a relucir áreas débiles de nuestra vida que todavía hay en cada uno de nosotros, pero las saca a relucir para ser fortalecidas en el poder del Espíritu Santo. Me recordaba que Romanos 8:26 comienza diciendo, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, la prueba, como le dije, demuestra el grado de confianza que nosotros tenemos en Dios. Nos confronta a nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros en este momento nos hemos dado cuenta? Si miramos un poquito ahí, cuando comenzamos esto, que creo que casi estamos ya por el mes, tenemos un mes ya, al menos yo lo tengo porque estaba recordando que hoy, 9 de abril, cumple un mes mis hijos que se fueron a los Estados Unidos. Y aún yo estoy con esa prueba. Pero cada vez que quiero encerrarme o que los pensamientos quieren hilar, irse por otro lado, digo, no, Señor, tú eres el que tienes el control de mi vida y si tú permitiste esto, un propósito tienes. Lo importante es encontrarle el propósito. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Déjeme decirle que esta condición de estar quietos, de estar encerrados, ese es el detalle de que usted pueda conocer que Dios a través de esto tiene un propósito, le da la oportunidad a Dios de podernos hablar. No por Él, sino por nosotros. Porque muchas veces Él nos ha querido hablar como padre de familia, como hombre de hogar, como de pronto empresario. En el caso mío, como un ministro del Evangelio de Él. Dios me ha hecho meditar y ha cuestionado muchas cosas que están en lo interior mío, en el interior mío. Cosas que de pronto están saliendo en este tiempo. Por otra parte, asimismo, y esta yo diría que es la parte más interesante, en la que veo que Dios está trabajando en nuestras vidas, y se lo he querido compartir, ¿sabe por qué? Porque gracias a Dios nosotros estamos haciendo el trabajo del discipulado y a nuestro cargo, bajo nuestra responsabilidad, están las vidas de aquellas personas que Dios las ha puesto para ayudarlas a crecer. Y es importante que nosotros podamos entender para nosotros mismos, para poder también dar de gracia lo que de gracia recibimos y poder manifestar a esas personas. Entonces, esta última parte, pues son 3 puntos que encontré aquí. Dios está asimismo interesado en que nosotros nos demos cuenta, como hijos suyos que somos, como pueblo suyo que somos, como escogidos, de ciertos descubrimientos en comportamientos, en actitudes, en conductas que verdaderamente no
han traído ni honra ni gloria al Señor. Por ejemplo, cristianos con tibieza espiritual. La Biblia dice que la tibieza espiritual para el Señor, es como algo que le produce vómito, le produce repugnancia. ¿Y por qué es necesario nosotros poder inquirir de pronto en esto? Porque nosotros no hemos sido llamados para poder vivir lejos de Dios, sino a través de Cristo vivimos en Él. Por eso es que Jesús dijo: Padre, así como tú y yo somos uno solo, ellos también sean uno en nosotros. Entonces, la tibieza espiritual produce repudio. Y yo creo que a esta altura muchos de nosotros hemos sido confrontados con esa tibieza espiritual. Tremendo. Indiferencia al llamado de Dios. Indiferencia al llamado de Dios. Por múltiples justificaciones. Dios nos hizo un llamado a cada uno de nosotros. Me encanta lo que dice el libro de Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 9. Nos da a conocer nuestra nueva posición ahora en Cristo, porque vosotros sois un pueblo escogido, un pueblo santo, un linaje escogido, dice, un real sacerdocio, un pueblo adquirido. O sea, la palabra adquirido tiene que ver con que no solamente nos recogió, sino que hubo que comprarnos. Y el mismo libro de Pedro dice que fuimos comprados a precio de sangre, pero con un propósito, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. La prueba nos ha puesto contra la pared y nos ha demostrado que muchos de nosotros no estamos cumpliendo con ese llamado. Como dije, tibieza espiritual, indiferencia al llamado. Por otra parte, y esta es un poquito dura esta parte, pero hay que meditar. Este tiempo hay que aprovecharlo. Me atrevería a decir que Dios no tiene ningún problema con el tiempo, si usted y yo no entendemos el propósito de Dios. Dios está ciertamente tratando con el mundo, pero el juicio de Dios primero comienza por la casa de Él. La palabra juicio, en el primer contexto, diríamos así, no tiene que ver con castigo, sino con evaluación, en este caso, con un autoanálisis que nosotros nos hagamos. Por eso, el libro de Primera de Corintios, capítulo número 11, voy a leer desde el 30, que Pablo termina diciendo, por lo cual, dice, hay muchos enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen, refiriéndose a la muerte física, porque dice que han comido y han bebido el cuerpo y la sangre de Cristo de una manera indigna. Ahora, esto solamente lo relegamos al día que celebramos la Santa Cena. Pero Jesús dijo que si no comemos de su carne y bebemos de su sangre, no seríamos sus discípulos. Quiere decir que cada día nosotros vivimos comiendo su carne porque somos parte de su cuerpo.
y cada día bebemos de su sangre porque la vida de Él debe estar fluyendo en nosotros. Y dice que por no vivir de esa manera digna, de esa manera acertada a lo que Dios nos ha llamado a vivir, dice, hay muchos enfermos, debilitados, y muchos duermen. Yo podría decir que en este momento esa palabra está cobrando realidad. Muchos duermen, muchos han sido ajustados a cuenta. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque el versículo 31 de Primera de Corintios 11 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Cuando viene la prueba es para examinarnos. No, no es para saber Él cómo estamos. Él lo hace, permite la prueba para que usted y yo nos demos cómo estamos delante de Él. Por eso dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados. Dios no quiere juzgarnos, sino que nosotros nos examinemos y de pronto procedamos a una corrección. Por eso dije, en este tercer grupo que ayer dice, los cristianos que se complacen con el pecado. Tiene que ver con comportamientos de conducta y también de procederes, ¿no? Entonces dice, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Aún esto es con misericordia, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, la prueba que dice aquí el apóstol Pedro, como decía, tiene que ver también con esto, ¿no? Para sacar ciertos tipos de comportamientos y actitudes y conductas que no traen gloria al Señor. Yo quisiera leerle lo que dice el libro de Efesios, capítulo número 5. Efesios 5, del 1 al 12 voy a leer. Dice así. El apóstol Pablo dice a los Éfesos, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios y un olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni aun palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien en acción de gracias, dice. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dios quiere que si hay alguien que Dios ha llamado y todavía de una u otra forma está sujeto a él. Hoy en este momento hemos visto muchos hermanos proceder al arrepentimiento, que a escondidas, sean que han estado luchando, han estado practicando el pecado, fornicación, pornografía, adulterio, porque dice que ninguna persona que practique estas cosas va a tener herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice. Nadie os engañe, dice, con palabras vanas. Hoy por hoy, palabras vanas vendrían a ser mensajes suaves. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios perdonador, Dios es un Dios misericordioso y todas esas cosas son ciertas, pero nos olvidamos que Dios es un Dios de justicia,
y dice que no tendrá por inocente al pecador. Dice, nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No dice los impíos desobedientes, sino los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Mire el versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Un mandato, reprendedlas. No simplemente hasta de la vista gorda. El pecado de omisión. El pecado de omisión es sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, mis hermanos, el último punto que decía es cristianos que se complacen en el pecado. Con mucho dolor voy a decir esto, porque soy padre de familia y he pasado por la misma situación. Muchas veces, como padres, somos tolerantes con el pecado de nuestros hijos. Tal vez usted me puede decir, pastor, pero mi hijo es mayor de edad. Pero otra cosa es que vive en su casa y usted no ponga el orden. Muchas veces, no digo que este sea el caso mío, nos quedamos como cuidadores de hijos y damos la libertad a los verdaderos padres a que ellos vayan a hacer cosas que no están en el agrado de Dios. Hoy por hoy Dios está poniendo el dedo en la llaga, no para juicio, sino para corrección. Dios está queriendo que usted y yo enmendemos. Entonces, este es el tiempo de reflexionar, como decía en el libro de 1 Corintios 11. Examinémonos a nosotros mismos para no ser juzgados. Y bueno, si Dios nos juzga, este es el momento de que Dios ha juzgado y nos ha sometido a una disciplina, a un castigo, es para no ser condenados con el mundo. Él quiere que después de esto haya mucha gente que verdaderamente no solamente cambie, como alguien dijo, su perspectiva, sino su corazón, como centro de pensamientos, de emociones y de conducta, en el poder del Espíritu. Tal vez usted me puede decir, pastor, pero he tratado, es por lo que usted ha tratado y no ha rendido esa área al Señor. No ha dejado que el poder del Espíritu, como dice Romanos 8:13, dice, si vivís haciendo las obras de la carne vas a morir, pero si conforme al Espíritu, por el poder del Espíritu, o sea, te rindes al Espíritu y le dices, yo por mí mismo no puedo cambiar, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Tal vez este sea el tiempo para que usted reconozca que usted ha estado luchando con su fuerza, porque no ha tenido tiempo de buscar a Dios. Tal vez usted ha estado ahí luchando, porque no ha tenido tiempo de rendirse a Dios, de humillarse a Dios. Entonces Dios le estaba diciendo, si sigues viviendo ahí por tus fuerzas, no has podido vencer eso y estás muriendo. Pero hoy
Dios te ha llevado a tener un tiempo para que puedas fortalecer. Mire lo que dice, una vez más quiero llevarlo a meditar en esto. En el versículo 5, del libro de Pedro, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe. Es a través de ella que Dios nos guarda, que Dios nos protege hasta el día de la consumación de esa salvación tan grande de nuestras vidas. Entonces, la prueba tiene un propósito. Este tiempo tiene un propósito. Como le dije, de darse cuenta cuánto confía en Dios. ¿Cuánto confía? No para que se quede ahí, sino para decir, Señor, creo que el termómetro tiene que subir. Tengo que dejar de confiar más en mí, más en mi trabajo, más en mis papás, en mi mamá, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Y confiar más en Dios, en sus promesas, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido. Segundo, la prueba tiene el propósito de descubrir esas áreas que están débiles para ser fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Y lo tercero es que esta prueba nos ha puesto entre la espada y la pared para descubrirnos la clase de conducta que tenemos, que no honra ni glorifica a Dios. Muchos estamos desesperados, queremos hacer algo, queremos salirnos. Miren, nos hemos convertido en uno de los focos de Sudamérica con respecto a esta pandemia por la desobediencia de la gente. El diablo, como dice la Biblia, ¿no?, ha cegado el entendimiento de las personas. Y la gente sale, desobedece a las autoridades, desobedece a las autoridades. Usted y yo no estamos dentro de nuestras casas por el temor a la muerte. Estamos porque la Biblia dice en Romanos 13 que debemos honrar a Dios a través de lo que ha decidido las autoridades. Porque el que no obedece a la autoridad deshonra a Dios. Porque Dios, aún a través de esas autoridades, está llevando a cabo su plan y su propósito. Así que, mi hermano, una de las cosas que quiero dejarle, si usted es líder de la congregación Corona del Rey, y usted tiene la oportunidad, mejor dicho, busque la oportunidad de entablar comunicación con los discípulos, fortalézcalos y llévelos a la reflexión. Tal vez usted, como el líder de él o de ella, sabe las situaciones que había antes de esta situación. Situaciones en el comportamiento entre parejas, como por decir, no, pastor, si ella lo manda a él, no, pastor, si él es un despreocupado, no, pastor, los problemas que tienen es porque él todavía está ligado todavía a la mamá. No, pastor, es que ella más se preocupa por los niños, por los hijos, y a él lo desatiende. No, pastor, es que él todavía, el asunto del juego, de la pelota, y se despreocupa.
no sé, todas estas cosas. Ahí está, no se ha muerto si no ha jugado un partido de Indo, no se ha muerto. No se ha muerto si no ha hecho esto, no se ha muerto. Las fiestas, muchas veces, eh, las reuniones sociales con las personas en conversa. Dios nos ha mandado al mundo, pero para ganar el mundo, no para hacernos al mundo. Dios está tratando de llevarnos a una reflexión. Entonces usted como líder ministre esto, porque esto se nos va a demandar. Por favor, le pido, ministre esto, hermano. Por eso he querido hacer este video más que todo para el liderazgo de la iglesia. Ahora, si usted lo quiere compartir en buena hora, hágalo. Le dejo esto para reflexión. Bendiciones, hermanos, y que el Señor, mejor dicho, que sigamos dejando que el Señor siga fortaleciendo a través de su Espíritu, el poder de su Espíritu, nuestras vidas. Rindámonos a Él. Cuando llegue el momento en que ya como que queremos claudicar, hagamos como el apóstol Pablo. He guardado la fe, la esperanza en Él, sabiendo que Él tiene el control, que esto no se ha salido de sus manos. Amén. Bendiciones, hermanos.